Muy buenas tardes. No sé si vieron el programa, pero tenemos lo que yo llamo paneles un poquito esquizofrénicos. La idea es que abordemos muchos temas y después encontremos cuáles son los hilos conductores y cómo se relacionan con el futuro de nuestro país. Entonces quería pedirte, Stephanie, hacer tu ponencia inicial. Vamos a tener ponencias de 8 minutos de cada uno de los panelistas y después entramos en la dinámica del conversatorio. Adelante. Perfecto, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, nada más vamos a esperar ahí que nos pongan la presentación. No sé si tienen el pasador de las láminas por ahí. Ahí. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente es un honor estar acá. Hay algunas cositas de la presentación que tal vez voy a corregir, ¿verdad? Me parece que hay una parte ahí que hay un error en la presentación, pero no importa. Tengo más de 15 años en PwC, trabajando en servicios de consultoría de recursos humanos y haciendo este tipo de investigaciones a nivel de futuro del trabajo y habilidades futuras. Soy administradora de empresas y tengo una maestría en psicología organizacional, nada más por cualquier cosa, alguna información ahí adicional. Entonces, en cuanto al futuro del trabajo, y acá importantísimo lo que hablaba don Roberto de las megatendencias, no podemos dejar de lado el tema de las megatendencias y el impacto que tienen en el futuro del trabajo. En este sentido, hablamos de las megatendencias en términos de la parte demográfica y en cuanto a la parte demográfica, cada vez, ¿verdad? Y nosotros lo conocemos, lo hemos visto, lo hemos hablado en otras personas más longevas, pero también personas y parejas que no queremos tener hijos, ¿verdad? Entonces se hace una población que va disminuyendo y eso también nos impacta a nivel de la fuerza laboral. Adicional a esto, también la parte de la demografía en términos de la población, vamos a ver a nivel de Costa Rica cómo estamos en términos de la empleabilidad. Yo creo que don Roberto mencionaba algunos datos del tema de la empleabilidad y es correcto, hay un tema de desempleo importante, ¿verdad?, que no necesariamente es una forma fácil de corregir o de minimizar cuando tenemos ciertas dificultades en cuanto al empleo. Entonces vamos a ver que la parte demográfica, creo que por ahí ya la vamos a poder ver en la presentación. En la parte demográfica tenemos unos retos importantes desde el punto de vista de la composición, vamos a ver si ahora sí, de la composición de la fuerza laboral y el impacto social, pero además los avances tecnológicos y antes, hace un tiempo atrás, hablábamos de la tecnología y decíamos, bueno, hay que hacer una estrategia digital, las organizaciones tienen que hacer una estrategia digital y de repente pensábamos en esto y decíamos, contratemos y hagamos una estrategia digital y vamos y seguimos adelante. Hoy por hoy más bien tenemos que pensar en una estrategia empresarial que esté totalmente alineada a la era digital en todo el sentido. Pero entonces los avances tecnológicos hacen que vengamos a impactar el negocio de las empresas y no necesariamente es ir aislada la parte de la estrategia de tecnología con la estrategia de negocio. Cuando estas dos megatendencias están en colisión es cuando hablamos de un verdadero desafío, porque es realmente donde hablamos de una intervención o un choque entre la parte de la tecnología y las personas como tal. Y se viene el concepto de lo que son los bots, ¿verdad?, de alguna forma, y la parte humana. Entonces hablamos de los brains and bots, que básicamente hablamos de cómo podemos hacer para que podamos interactuar en términos de la tecnología de una manera amigable y de una nueva composición de la fuerza laboral. Además, el reto de la pandemia nos trajo nuevas formas de hacer las cosas, pero también nos impacta en las habilidades requeridas a futuro, ¿verdad? Este equilibrio que tenemos que llevar entre humanos y máquinas inteligentes sucede y evoluciona cada vez más rápido. Por esa razón hablamos en términos de habilidades. Esto es un estudio que tomamos del World Economic Forum para traerles un poco de esa parte de datos a nivel globales que nos impactan a nivel país y es donde vemos habilidades futuras
Y la primera pregunta que nos hacemos con el tema de habilidades futuras es, bueno, pensaríamos la mayoría que, perfecto, vamos por las habilidades de tecnología. Y no necesariamente, si ustedes ven en los primeros lugares, el 1, el 2, tiene que ver con pensamiento creativo y pensamiento analítico, ¿verdad? Y diríamos, bueno, ¿corren las empresas a desarrollar a su gente en estas habilidades o están enfocando sus esfuerzos en desarrollar a su gente en habilidades tecnológicas? Y vean que ahí tenemos a nivel de este estudio, que este estudio fue aplicado a 800 empresas a nivel global y a nivel de todos los países, más o menos 114,000 colaboradores alrededor del mundo, y las empresas realmente están invirtiendo en estas habilidades. Se mueve y se da mucha importancia al tema de las tecnologías, pero vean que se mantiene como número 1 y número 2 nuevamente el pensamiento analítico y el pensamiento creativo. En este estudio sacamos 26 habilidades futuras, de las cuales solo 5 eran habilidades tecnológicas, el resto no necesariamente, y mucho de lo que sobresale son las habilidades blandas. Entonces, nuevamente regreso a la pregunta, ¿verdad? ¿Están nuestras empresas en Costa Rica enfocadas en el desarrollo de esas habilidades blandas o están corriendo a desarrollar en habilidades nuevamente como Big Data, Analytics, inteligencia artificial? No necesariamente es que tenemos que dejar unas para enfocarnos en otras, sino más bien mantener esos esfuerzos de una manera que podamos trabajar en el desarrollo de habilidades no solo digitales, tecnológicas y habilidades blandas. Entonces, ese es un tema importante. Si ustedes ven en ese top 10 también tenemos la empatía, la escucha activa, la atención al detalle, la motivación. Entonces, no es necesariamente un enfoque meramente tecnológico, a pesar de que el impacto de la tecnología nos juega un rol preponderante por ahí. También tenemos el tema de los puestos de trabajo, ¿verdad? Y nuevamente apoyándonos en este estudio, los puestos de trabajo de crecimiento muy rápido, y esto gracias a la tecnología nos hemos dado a la tarea de entender, ¿verdad?, especialistas en inteligencia artificial, machine learning, especialistas en sostenibilidad. Don Roberto lo mencionaba ahora el tema de ESG como tal, la parte del enfoque de las empresas en la parte verde y la parte social. Entonces vean que estos puestos, no solamente la tecnología, sino también la parte social y ambiental, se vuelven trabajos de crecimiento muy rápido. Pero también tenemos trabajos en declive, y esos trabajos en declive tenemos que prestarles muchísima atención desde la composición de nuestra fuerza laboral. Esos puestos en declive, estamos hablando de cajeros, de funcionarios en términos de servicio, la parte de funcionarios de registro de datos, secretarios, ¿verdad? Entonces, no quiero dar un mensaje acá de que estos puestos desaparecen, sino que tenemos que trabajar en el desarrollo de las habilidades para que estas personas podamos enfocarlas en puestos que están en tendencia. Un ejemplo muy clarito, por ahí hablábamos y por ahí nos aparece un puesto que decía el agricultor combinado con la tecnología. Y se trata no de esa persona que maneja el tractor, ¿verdad?, sino se trata de enseñar a estas personas a usar drones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde los conceptos de upskilling y reskilling poder desarrollar a estas personas que ya hoy por hoy tenemos en las empresas, desarrollarlas en estas habilidades para que puedan ser empleables y continúen siendo empleables en sus organizaciones? Ahí me avisan el tiempo porque no lo veo por acá, pero me van monitoreando. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí tenemos este gráfico que tiene que ver con la población desempleada de Costa Rica. Vemos a partir del 2013, quisimos como traer hace 10 años, esto es una fuente más, ¿verdad?, la fuente del INEC, pero sí queremos aquí destacar el tema no solamente del desempleo, sino también las generaciones del desempleo, ¿verdad? Y casualmente nos aparecen en las generaciones con mayor desempleo. Si ustedes lo ven en el 2023, en este gráfico, vemos las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo con esas generaciones? ¿Cómo estamos haciendo para atraer ese talento joven a las organizaciones y que nos apoyen en esas estrategias de atracción, y no solamente de atracción, sino de retención de esas personas que tienen muchas capacidades y muchas habilidades, y además las habilidades que les mencioné futuras,
de temas creativos, temas de innovación, temas de cambio, que necesitamos trabajar en eso como empresa para poder ofrecer o dar esas estrategias a nivel de gente que sean atractivas para esas personas jóvenes. Tal vez para cerrar acá, estrategias de la fuerza laboral, pensando en ese invertir en ese aprendizaje y capacitaciones en el puesto de trabajo. No quiere decir que yo hoy por hoy tengo una profesión y no solamente se enfoca en mi carrera como tal, ¿verdad? La parte académica es súper importante, pero también es muy importante el desarrollo de esas habilidades. Transicionar del personal actual que sea parte de esos puestos en crecimiento. Eso quiere decir que vamos a aprovechar nuestro talento interno de las organizaciones y moverlos a esos puestos que tenemos en crecimiento y que necesitamos para que puedan trabajar en conjunto con la tecnología. Y por último, reforzar esas habilidades humanas que la inteligencia artificial no puede replicar, ¿verdad? Y más bien abrazar esa inteligencia artificial, esa tecnología y aprovechar esas herramientas para poder mejorar no solamente nuestros roles, nuestros puestos, sino también nuestras organizaciones como un todo. Todo mundo utiliza el GPT o por lo menos la mayoría, entonces aprovecharnos de esos conocimientos y habilidades que ya nuestra gente fuera de las organizaciones lo hacen, aprovechar esas habilidades para aplicarlas internamente. Entonces, esa es parte de la Sí. ponencia. Espero que estemos con el tiempo y más bien muchísimas gracias. No, gracias, Stephanie. Y vamos, por favor, a tomar nota de las preguntas que quieran hacer. Vamos a pasar al segundo panelista y cuando entremos en el conversatorio tenemos una dinámica más abierta. Quería pedirte, Luis Adrián, porque casi que te la sirvió en bandeja Stephanie, ¿verdad? Para seguir con el tema de la inteligencia artificial y sus implicaciones. Entonces, dale vos primero y después vamos con Mariliana. Estamos hablando de un crecimiento del mercado en el metaverso en el escenario más optimista al 2030 de 1.19 trillones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento en 5G, de acuerdo al Banco Mundial, de 1.3 trillones de dólares. Estamos hablando en una inversión al 2023 en ciberseguridad de 262 mil millones de dólares. Estamos hablando de que hace poco Goldman Sachs mencionaba que las empresas Standard & Poor's 500 iban a tener a 10 años márgenes de hasta 10% más con el uso de inteligencia artificial. Entonces, estamos hablando de un mundo que no es que lo vemos como futuro, es que ya sucede. Y entonces, aquí aplica el cómo poder avanzar y el qué miedo tener o el qué miedo no tener o sobre dónde cimentar los esfuerzos que se hagan en los siguientes años. Evidentemente, hay un tema que es ineludible. Se van a perder trabajos. Hay gente que se va a quedar sin trabajo. Se van a quedar sin trabajo. No hay manera, ni con upskilling, ni con reskilling, ni de ninguna forma. Se van a quedar sin trabajo. Entonces, hace falta repensar el poder crear un fondo para poder sostener a esas personas. Evidentemente. ¿Por qué? Porque la capacidad de absorción que va a tener las empresas y los gobiernos va a ser poca comparada con la aceleración que tenga la inteligencia artificial. Y entonces empezamos a hablar de algunos temas. En el último informe que hace sobre trabajo 2023 el Foro Económico Mundial, habla de que actualmente 34% de los trabajos pueden ser hechos por inteligencia artificial, pero al 2027, o sea, al término de 3 años y medio, ese 34% sube a un 47%. Entonces, en la cumbre de crecimiento del 2023 se habla de que, ok, veamos cómo podemos generar las capacidades para poder reemplear a las personas que se pueda y cómo poder absorber de una manera diferente aquellas que no tengan la posibilidad de tener aquellas habilidades digitales que en un 87-90% las empresas van a pedir. Y hay un tema que es claro, porque se habla de habilidades digitales, pero en este momento yo no me atrevería a decir cuáles son las habilidades digitales que vamos a ocupar en 5 o 6 años. Porque está tan cambiante el modelo de desarrollo a través de las tecnologías emergentes, y las tecnologías emergentes deben de trabajar en función de poder solventar las necesidades urgentes. Y es aquí donde en muchos países de Latinoamérica se utiliza y se verbaliza los términos acerca de uso de tecnología y empiezan a hablar de cloud computing, de inteligencia artificial, de 5G, pero no tienen la más mínima idea de cómo poder generar políticas públicas que realmente generen igualdad, que generen inclusión
acceso y propósito. Y eso nos mete en un problema. Y nos mete en un problema porque entonces las tecnologías que empiezan a avanzar raudamente nos pasan por encima. Y aquí entra un elemento que se llama el egoísmo político. Yo creo que no puede existir en un país que se precie de poder querer avanzar el que yo llegue y simplemente borre lo que hicieron otros gobiernos. O sea, si ahora venía yo por esta calle, la Circunvalación Norte, una maravilla. Empezó con doña Laura, terminó con don Carlos. Y así hay un montón de cosas que se han hecho. Cuando se habló del tema de, ahora hablaba don Roberto del tema que tiene que ver con el tema de fiscal. No existió un egoísmo político. Entonces yo creo que bajo esa circunstancia nosotros tenemos que pensar en cómo redireccionar las acciones que se están haciendo en el elemento que tenemos para poder diferenciarnos y para poder recibir los beneficios que la cuarta revolución industrial nos presenta. Tardamos en 5G, no se tomó la decisión en el gobierno pasado. ¿Eso qué? Nos afectó ineludiblemente. 1.134 millones de dólares se dejaron de percibir por no tener esas frecuencias disponibles. Sin embargo, en este instante estamos en un momento donde podemos hacer la diferencia. Y esa diferencia se hace a partir de poder potenciar el elemento más importante que nosotros tenemos y que más democratizadamente está en la sociedad de la información y el conocimiento, como lo es el talento. Y yo hablo del talento individual potenciado a través de la educación colectiva para crear conocimiento que nos permita mayor atracción de inversión extranjera directa y evidentemente la capacidad de poder emprender, porque eso genera competitividad y genera bienestar. Extraño es cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial para un país y se premia a CINDE con una mención por el uso de inteligencia artificial y se le quita el apoyo. Entonces uno ahí ve algunas diferencias que son complejas. Y aquí en esto, para ir terminando dentro de mis 8 minutos, la educación, y menciona el estudio de la educación 4.0, habla de 3 elementos esenciales. 1, trabajo en equipo. 2, la capacidad de solución de problemas. Y 3, la adaptabilidad. Y entonces cuando nosotros venimos de una pandemia, que no fue culpa de nadie, en donde tuvimos 175 días sin clases, donde además de eso hubo 535,000 estudiantes que por vulnerabilidad quedaron fuera, tenemos que tomar decisiones para que desde la educación infantil, o sea, los primeros 6 años, secundaria, primaria, secundaria, tanto inferior como superior y terciaria, se pueda implementar esta tecnología en función de poder potencializar las capacidades, de poder solventar todos esos debilidades que de un momento a otro, por las causas que hemos visto, se vieron afectadas. Yo creo que es fundamental el que podamos leer el informe de la OCDE del 2023, donde habla de una serie de recomendaciones para mejorar la calidad y eficiencia de la educación costarricense, la educación y la formación, en función de poder crear todas aquellas capacidades que permitan no solamente solventar las necesidades de empleo, que son crecientes, y hace un rato don Roberto lo explicaba, sino además de eso que van a ser cambiantes. Entonces yo pienso que si no tomamos las decisiones adecuadas, tanto en formación de capacidades académicas a nivel técnico, a nivel profesional, pero también, ojo, la formación a los ciudadanos del uso de la tecnología para crear populismo, porque cuando no existe la capacidad de que nosotros podamos también enseñar a las personas cómo se utiliza esa tecnología, puede ser peligrosamente utilizada para poder crear sesgos de información con una microsegmentación que permeen las personas y que entonces empiece a potenciar esto que hemos visto en muchos países de América Latina y a veces muy de cerca, que son las narrativas populistas que se basan en tecnologías de la información. Entonces yo creo que ahí la transversalidad para que a nivel político, social, económico podamos tener mayor desarrollo en temas como la educación, la salud, la seguridad, es necesario que este cambio de desarrollo tecnológico lo hagamos no como un elemento
discursivo, sino con políticas públicas reales, medibles y además de eso con los recursos necesarios. Gracias. Adrián, acompáñanos, Cristian, por favor. Bienvenido. Mariliana, te toca. Gracias, sí. Si puedo tener la presentación, por favor. Aquí 5 está. láminas, 6 si contamos la portada. Así que, Ajá. Perfecto, perfecto, no hay problema. Aquí tienes el... gracias. Eh, Vamos a empezar. tiene el micrófono apagado, creo, acá. Aquí, no, aquí el micrófono. No, ya. Supuestamente me Ya. lo activaron. Ya. ¿Sí me escucha? No. ¿Ahora sí? Aquí hay uno, no importa. Está bien. Gracias. Ahora sí. Creo que ya estamos completos. Si me la puedes poner en modo presentación. Bueno, primero que todo un agradecimiento, Roberto, y a la organización por invitarme. Para mí es un gusto estar acá. Muy brevemente, A7 es una asociación de empresas de telecomunicaciones que trabajan en toda Latinoamérica. Tenemos 40 años de existencia y 40 años de revisar políticas públicas y regulatorias en materia de telecomunicaciones a lo largo de toda la región latinoamericana. Bien, vamos a iniciar. A mí me tocó el tema de productividad y esto yo lo enlazo también con el tema de digitalización. Si vemos las figuras superiores, esas son las gráficas sobre la producción por hora trabajada en América Latina del 2010 al 2021 y como ven vamos en caída libre y lo mismo sucede con la productividad laboral en los países de América Latina y en el Caribe con relación al resto del mundo. O sea, si nos comparamos con el resto del mundo también vamos en caída libre. Lamentablemente Costa Rica no es la excepción. De acuerdo al informe de OCDE, el país tiene una productividad comparativamente baja y si nos vamos al gráfico inferior podemos ver que si nos comparamos ya no con los vecinos, sino que nos comparamos con los países de OCDE, Costa Rica está acá, está iniciando el gráfico y solo estamos por encima de Colombia. Entonces aquí efectivamente tenemos un problema de productividad. ¿Cuáles son las razones de la baja productividad? Y esto en general para América Latina, en particular para Costa Rica. La alta informalidad del empleo y las empresas. Ya esto lo mencionó Roberto, estábamos en Costa Rica en el 45.7% de informalidad de las personas empleadas. O sea, lo que es altísimo. Y no tenemos el dato acá de las empresas, pero también las empresas, las micro y pequeñas empresas, en la informalidad es aún más alto. Entonces ahí tenemos un problema bastante importante. Por supuesto, los retos en la gobernanza pública no es sencillo. El sector público costarricense es muy complejo, muy enmarañado, muy difícil de trabajar en él, experiencia propia. Y bueno, ahí hay un tema, ¿verdad? Hablábamos de 100 días para formar una empresa. Bueno, yo les puedo hablar de un año para instalar una torre de telecomunicaciones en una municipalidad. 365 días. Es decir, que cuando yo instalo la torre, la realidad tecnológica es totalmente otra. También tenemos limitada disponibilidad de mano de obra calificada en áreas técnicas, tenemos un descalce, o sea, tenemos, ya vimos el gráfico, mucha población joven desempleada, sin embargo tenemos hasta cierto punto en las empresas tecnológicas carencia, o sea, tenemos ahí la demanda mucho más alta que la oferta de personal calificado en estos temas y tenemos desafíos de infraestructura, eso no es nuevo. Bien, ahora, ¿cómo aprovechar al máximo la digitalización? Una de las recomendaciones que hace OCDE para impulsar la productividad en Costa Rica es precisamente esta, es aprovechar al máximo las capacidades de la digitalización. Si hablamos de sostenibilidad energética, ya no puse mi cronómetro. Es necesaria la digitalización, es necesaria la inteligencia para poder decidir cuál es la matriz energética más conveniente, cómo nos podemos proyectar en términos de cantidad de lluvia, etcétera, para decidir cómo vamos a producir energía en un año,
en un mes, en 5 años, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante. Bien, las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización. Ahí es donde empieza la verdadera digitalización. En las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones del 21, que ya las revisó Roberto, tenemos una banda ancha móvil de 87 por cada 100 habitantes, lo cual nos posiciona en los primeros lugares de América Latina, superados. Nosotros en América Latina jugamos en los 3 primeros lugares, junto con Chile y Uruguay. Sin embargo, en banda ancha fija tenemos mucho espacio de crecimiento y mucho espacio de mejora. Tenemos 20 conexiones por cada 100 habitantes. Por supuesto, la banda ancha fija se mide en función de lugares fijos, porque esa es su naturaleza. Estamos hablando de 64 por cada 100 hogares. No estamos mal, no estamos bien. Sobre todo porque tenemos una banda ancha fija aún muy cara para los estándares y para los ingresos de nuestros hogares. Bien, también es importante señalar que, como hablamos de productividad, un aumento del 10% en la penetración de banda ancha móvil genera un crecimiento del PIB per cápita del 1.7%. Esto es información empírica sacada de un estudio del doctor Raúl Katz respecto a conectividad en América Latina. Bien, son 15 años de la apertura de telecomunicaciones celebra este año 15 años y definitivamente hemos avanzado mucho, nos ha permitido llegar a estos números, pero tenemos retos por delante que no podemos ignorar. Bien, ya Luis Adrián lo mencionó, tenemos 5G, el concurso, tenemos ese gran reto, hacer el concurso es ya de por sí un reto, tenemos la asignación de espectro y el despliegue. Cuando hablamos de espectro radioeléctrico parece una discusión de alguien más. Sin embargo, el espectro radioeléctrico es de todos los costarricenses. Es una... no sé qué pasó con la presentación. Pero bueno, en todo caso, hay un tema de espectro radioeléctrico que debemos resolver. Costa Rica no ha hecho su licitación de espectro, sin embargo, sí, ya lo hicieron Chile, Brasil, Dominicana y Uruguay. Tenemos ya servicios 5G en México y Perú, utilizando las frecuencias que ya se tenían. Tenemos también el tema de, voy a devolverme un momentito, el tema de que no se inicia esta licitación sin suficiente espectro de acuerdo al regulador y con un desfase en el tiempo que ya observamos. No ha existido un proceso de experimentación para generar casos de uso en 5G y si tomamos a Chile lo que ha puesto en práctica se llama Campus 5G, o sea, dentro de las universidades ha instalado de la mano de los operadores 5G a efectos de que los universitarios puedan innovar, probar, decir a ciencia cierta que es 5G. Bien, tenemos otro aspecto vital que es el uso productivo de la conectividad. Persiste un uso poco sofisticado de la conectividad, tanto a nivel de personas como a nivel de empresas. Tenemos que el ritmo de la digitalización no es suficiente para aprovechar sus ventajas, ya vimos que vamos lento. También se requiere, ya se dijo, el reforzar la generación de capacidades digitales. Y las industrias y los gobiernos deben capturar los beneficios de la tecnología y la digitalización. La relación entre digitalización y productividad, que si bien tiene una relación positiva, según datos empíricos, también es una relación en U, porque efectivamente hay que hacer una inversión muy fuerte que luego reditúa en enorme manera. Y luego tenemos una inteligencia artificial ya generativa en uso, y debe asumirse y regularse, lo pongo entre comillas porque no sé si es la palabra más oportuna, como una capacidad que tenemos de generar posibilidades positivas y lo que tenemos que ver esto es con un enfoque a riesgos. Bien, tengo otra filmina, pero la dejamos porque ya el tiempo se me agotó. Muchas gracias, de por sí muy rica la presentación. Sí, Cristian tiene micrófono, no te preocupes. Hola. Cristian, adelante. Sí. Por favor, procura mantenerte en los 8 minutos porque tenemos un time crunch aquí medio complicado. Menos de 8. Adelante. Van a ser 5. Gracias. Así que
un gusto estar acá, honrado de este panel de expertos, así que muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Christian Hamilton, soy tico por adopción hace 10 años y herediano por opción. Y vengo del sector privado, siempre trabajé en el área de ciberseguridad. Hace aproximadamente 10 años, la empresa en la cual yo trabajaba anteriormente, que no es esta, por ende no la voy a nombrar, me envió a Costa Rica a armar el centro de ciberseguridad del país, ¿okay? para esa empresa. Y primero tuve muchas dudas si era posible o no, no conocía Costa Rica, y pasamos de ser 5 personas a irme yo cuando me fui de esa empresa con 600 personas en ciberseguridad. Costa Rica era el SOC, que es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, así se llaman esas áreas, más grande del mundo. Entonces, cuando hablamos un poco de conocimientos y de skills y de capacidades, creo que Costa Rica tiene capacidades, muy buenas capacidades técnicas como para afrontar estos challenges y poder crecer en esta área. Como digo, el área de ciberseguridad en la cual yo trabajo tuvo un crecimiento exponencial y en el país se multiplicó por muchos, ¿okay? por muchos puestos de trabajo. Así que tengo mucha fe en mi empresa actual y poder seguir creciendo en el país. Ahora es una empresa TICA. Así que lo que les vengo a proponer un poco en el día de hoy es hablar un poco acerca de ciberseguridad. Son temas más operativos, no tan ejecutivos, tan gerenciales, sino cosas más operativas del día a día de ciberseguridad. Y convencerlos un poco a ustedes, sobre todo a los que toman decisiones, de invertir en el área de ciberseguridad. Creo que es clave empezar a cambiar ese mindset de poder invertir en temas de ciberseguridad y darle importancia. Sí, bueno, son solo 4 slides, así que... Bueno, la forma en que vamos a hacer esta diapositiva, si ustedes me lo permiten, es empezar a romper algunos mitos del tema de ciberseguridad. El primer mito que siempre escucho cuando voy a las empresas es el tema de que implementar una política o un programa de ciberseguridad es demasiado costoso y no lo podemos hacer porque no tenemos ese dinero para invertir. Obviamente van a saber mi respuesta, que esto es falso. Implementar una política de ciberseguridad, un programa de ciberseguridad, no es costoso. Realmente no es una inversión extremadamente alta, sobre todo ahora que la digitalización y lo que es servicios consultivos se ha diversificado de una manera exponencial luego de la pandemia. Podemos obtener gente que dé este soporte, que no esté en Costa Rica, que esté en otros países o que esté aquí mismo, y conseguir licenciamiento para los productos muy baratos. Aproximadamente nuestros clientes invierten entre 500 y 1.500 dólares por mes para tener un programa de ciberseguridad bueno. Entonces, romper un poco el mito de es demasiado caro, no se puede hacer, mi empresa no debe invertir ese dinero. No voy a entrar en las repercusiones de no invertir en ciberseguridad, creo que todos ustedes lo saben cuál es el impacto de no hacerlo, pero quiero sí romper un poco el mito de los costos. Los costos de dar los primeros pasos de ciberseguridad no son elevados. Muchas veces las empresas pagan montos similares solamente por la conexión de Internet. Y dos tips que quiero compartir con ustedes es el tema de inversión neta, que es ese gráfico que se ve a la derecha. Cada dólar que nosotros invertimos en ciberseguridad genera una mejora, una reducción del riesgo exponencial. Los primeros pasos generan mucho valor agregado en lo que es ciberseguridad. Y el segundo tip es este gráfico que seguramente no ven porque estoy delante de él, pero es básicamente dónde poner el dinero en relación a ciberseguridad, dónde invertir. Seguridad perimetral, dispositivos móviles, monitoreo, ¿dónde hay que invertir en ciberseguridad? Esto es la pregunta que todos nos debemos hacer antes de avanzar con este programa de inversión y doy fe de que esto es verdaderamente factible por parte de empresas pequeñas, incluso medianas, dar estos primeros pasos en ciberseguridad. Así que ese es el primer mensaje que quiero compartir con ustedes, que verdaderamente no es un costo
imposible de soportar. El segundo mito o el segundo tema es, mi empresa no está verdaderamente vendiendo productos de tecnología, entonces, ¿para qué voy a invertir en ciberseguridad? ¿Por qué voy a invertir en un tema que no es el core business de mi organización? Bueno, la respuesta a esto generalmente cuando nos juntamos con los gerentes de las empresas es, ok, ustedes emiten factura electrónica, ustedes hacen cobros de manera virtual, ustedes tienen un CRM o tienen un ERP o tienen una base de datos donde tienen a sus clientes, a sus proveedores. Generalmente la respuesta es sí, ni hablar de que todos utilizan correo y todos tienen cierto nivel de implementación de tecnología y de digitalización dentro de la empresa. Entonces lo que nosotros tratamos de convencerlos ahí a ustedes, a los que están hoy aquí, es que aún si su empresa no está en el área tecnológica, seguramente depende de recursos tecnológicos para facturar, para desempeñar sus actividades diarias. Y esto es clave, avanzando, esto es clave que nosotros lo entendamos y podamos proteger estos activos. Hoy en día los activos principales de las empresas son los datos. Cuando nosotros tenemos una exfiltración de datos, estoy viniendo de un cliente del sector de salud que tuvo una exfiltración de datos, el impacto que tiene esto en la empresa es devastador. Imagínense que los pacientes pueden perder la integridad de esos datos y no saber quién tuvo acceso a esa confidencialidad. Esto es clave y esto puede verdaderamente romper o destruir la imagen de una empresa. Así que, por más de que no sean una empresa tecnológica, les recomendamos, o es mi sugerencia, generar esta inversión, movernos hacia un área segura de trabajo. Ya vimos que no es un tema extremadamente caro y el valor agregado es exponencial. Esos son los dos conceptos que quería compartir, eran menos de 8 minutos como prometí, y quedo a disposición para consultas y discusión. Muchas gracias. Estaba hablando con Pablo, el tema de Pablo va a ser un poquito excéntrico a esta conversación, entonces le propuse que vamos a hacer el conversatorio en el tema de tecnología y después voy a darle espacio a él para que haga su ponencia de manera independiente y por supuesto antes de terminar el conversatorio total. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes cuatro, porque en realidad hablamos del tema del empleo, hablamos del tema de la productividad, hablamos del tema, voy a decir, de la política de tecnología, la inteligencia artificial, la ciberseguridad. Hay un hilo conductor muy claro en mi mente en lo que ustedes estaban poniendo. Y entonces a mí me gustaría avanzar en esto en dos direcciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las dos prioridades esenciales en el sector público, en el tema que ustedes plantearon? ¿Y qué debemos estar haciendo en las empresas y los sectores productivos para realmente movilizar los temas y agendas que ustedes plantearon? Y empecemos al revés, empecemos con vos y regresamos a Stephanie. Doy mi respuesta en el sector privado, le dejo a la eminencia la parte del sector público y también del sector privado. Yo creo que en el sector privado... El micrófono. En el sector privado lo que debemos hacer es continuar invirtiendo en el desarrollo de estos profesionales. Nosotros, la forma en que armamos los equipos fue convirtiendo gente que venía de áreas, nosotros llamamos legacy en tecnología, base de datos, sistemas operativos, redes telemáticas, los convertimos a expertos en ciberseguridad. Eso se puede hacer. Y eso está relacionado con lo que se mencionaba anteriormente acerca de si se van a perder trabajos. Yo creo que se va a reconvertir, se van a rediseñar esos trabajos. Creo que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, como mencionaba Luis Adrián, y poder adquirir nuevos conocimientos. Ciberseguridad va a seguir creciendo, inteligencia artificial es lo mismo. Lo mismo pasó con cloud hace pocos años. Cuando salió cloud, todo el mundo corriendo y tratando de entender qué era eso. Bueno, creo que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, invertir en desarrollo profesional
creo que el talento costarricense y el talento que tenemos va a surgir. Ok, Stephanie, lo que Cristian nos está hablando, perdón si lo digo en inglés, pero es que es muy claro el término, estamos hablando de upskilling, reskilling, gente que ya tiene ciertas capacidades, ciertas destrezas en algún área y que son convertibles. ¿Esto nos resuelve el problema con el tipo de empleo y los enfoques de empleo que vos estabas planteando? Sí, no en su totalidad. Yo creo que el tema de educación es algo que hay que ponerle mucha fuerza porque está quedando la tarea en términos de las organizaciones. Entonces, ¿me escucho? Sí. Ah, bueno, entonces el tema ahí es cómo hacemos para que a través de la educación pública y privada podamos invertir en este tipo de desarrollo de habilidades, sean técnicas, sean blandas, pero para poder preparar a la gente y que realmente tengan opción de empleo o que sean empleables de alguna manera, ¿verdad? Entonces creo que el reskilling y upskilling ha sido una tarea que se ha mencionado muchísimo como tarea de las organizaciones, pero falta esa otra parte a nivel de educación. Pero en esos desempleados que mencionaba Adrián, Luis Adrián, que no tienen la formación y las capacidades y además ya no pasaron por una primaria y secundaria que sea conducente a eso. ¿Eso qué es? ¿Nos salva el INA? ¿Hay que pedirle a las universidades públicas que armen diplomados de mediano plazo? ¿Cuál es la solución? Yo pensaría que sí, tienen que haber, bueno, cualquier institución pública enfocada en educación debería trabajar muchísimo en ese desarrollo. Definitivamente las universidades tienen una tarea muy grande de poder reconvertir esos programas, esos contenidos para efectivamente poder ayudar a la gente a que se coloque en las organizaciones. Ok, ¿y cómo se conecta la productividad con las necesidades de la política pública y sobre todo la respuesta de las empresas? Hay un marco que dice que si vos querés movilizar un objetivo como la productividad, tenés legislación, infraestructura, incentivos, el mismo discurso público del presidente, alineamiento de políticas económicas, preparación de capital humano, que tienen que estar alineados porque si no, no importa cuánto lo querrás, no va a ocurrir. En Costa Rica parece que estamos algo desalineados de acuerdo con lo que hemos visto. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las políticas públicas y los cambios de mentalidad privados que realmente nos pueden llevar a dar un salto en la productividad? Sí, yo diría que... Micrófono. No tengo propio. En primera instancia yo hablaría de mejorar la gobernanza digital. La gobernanza digital que pasa inicia en el sector público y luego deriva en el sector privado. Perdón. Creo que ahí está una clave fundamental. Creo que la tos nomás. Ahí tenés agüita. A ver, te damos chance. Entonces, más o menos la misma pregunta. Vos has estado en ambos lados de esta ecuación. Yo creo que hay un tema específico. Para que el tema tenga el suficiente capacidad de desarrollo, tiene que ser una prioridad país. Y para ser una prioridad país, tiene que ser una prioridad de el presidente o del gerente de una empresa, o del presidente o presidenta de una. Y esto es muy sencillo. En un gabinete hay 20 ministros, cada uno de los ministros tiene 5 prioridades, son 100 prioridades, entonces nada es prioridad. Entonces, desde el gobierno, el tema de política pública transversal con el apoyo absoluto, y cuando hay apoyo político aparecen los recursos. Y 2, el tema de educación, desde primera infancia hasta terciaria, que sea adaptable, que además de eso tenga la posibilidad de ser dinámica en el tiempo y que no sea atada a currículos tan rígidos que no permite que eso cambie rápido. Y en el sector privado, yo creo que la innovación para la producción y el crecimiento, y esto lo vemos, hace un rato mencionaba del YIPO, el índice de innovación, caímos del 54 lugar al 68. Yo creo que la capacidad de generar innovación es fundamental para las empresas y definitivamente el apoyar en los procesos de reskilling, de new skilling, de todos los skillings que haya, porque el tema de trabajo va a ser un tema que sin lugar a duda va a tener que hacerse desde el punto de vista de recepción por parte del sector privado, sobre todo en alta tecnología, y la capacidad de emprendimiento que existe en el país. Mariliana. Ya. Creo que ya volví. Ya puedes. Creo. Creo que tengo muchos días de no hablar en público. Bien. Micrófono al frente.
Gracias. Decía de los temas de gobernanza digital, esto es clave. La gobernanza digital es lo que determina los procesos, la tecnología, las personas, etcétera, que a nivel macro y a nivel micro debemos tener. En una empresa, si queremos empezar a usar nuevas tecnologías, ya la mayoría de las empresas saben que este es su camino. Ya la mayoría saben porque están en un mercado competitivo, tienen que darle el mejor servicio a sus clientes, y ahí yo empezaría por, bueno, plataformas tecnológicas apropiadas, modernas, flexibles y demás. Hay un elemento fundamental que es la data, datos de calidad. Eso es clave. Si nosotros queremos entrenar un algoritmo, tenemos que tener datos de calidad, y si no, no lo vamos a poder entrenar. Y así sucesivamente tenemos que identificar dentro de las nuevas tecnologías cuáles son los elementos que efectivamente llevan más rápido valor a los clientes y cómo logro atrapar esa productividad efectivamente. Esto tiene que estar en un entorno de políticas públicas que favorezcan e impulsen la inversión, porque si no, no va a suceder. Creo que efectivamente, coincido, estamos un poquito desalineados. A nivel del sector público estamos con muchas cosas pendientes, todavía tenemos que mejorar la regulación, hacerla más flexible, innovadora, meternos en procesos de experimentación en la regulación de las tecnologías digitales, y definitivamente esto lo que hace es sumar hacia el impulso privado, que en última instancia es quien implementa estas soluciones y quien dan valor a sus clientes, entendiendo claramente que el valor al cliente se entrega en la medida que ese cliente tenga la conectividad necesaria para aprovechar esa infraestructura. Entonces creo que es un conjunto de elementos, y me parece que el concepto gobernanza digital es lo que lo engloba. Sí, sin embargo, me da la impresión que le estamos tirando como demasiada responsabilidad al sector público, y que las empresas privadas, todo este tema de la transformación digital, viendo hacia sí mismas, viendo hacia el cliente, hacia la competencia, hacia las necesidades de transformación, tal vez las estamos dejando salirse muy barato, ¿verdad? Yo entiendo la importancia de la gobernanza, entiendo la importancia de las políticas, sé que el INAH tiene que jugar un papel aquí, etcétera, etcétera, las universidades públicas, pero me da la impresión que es una tijera, y tal vez lo que comentaría es que, ok, ya afilamos y hacemos lo que ustedes dicen, el lado izquierdo, ahora ¿cómo afilamos el lado derecho de esa tijera? ¿Qué tiene que saber una empresa para realmente hacer la transformación necesaria? Bueno, Dale. si me permitís. Sí, efectivamente yo creo que primero es el convencimiento de que no es que la transformación que si me va a afectar o no me va a afectar, es cuando me va a afectar, eso es todo. Si no hay transformación digital al interior de la empresa, vendrá otro que lo borrará y han habido muchos ejemplos. Entonces lo primero es el convencimiento. Ese convencimiento pasa por la alta jerarquía de la empresa. Estamos hablando de su CEO, de su junta directiva, porque esto va a significar mucha inversión. Esto no es barato. La tecnología nunca ha sido, aunque ahora tiene mejor precio, servicios en la nube, etcétera, que bajan los costos fijos, también es cierto que no es algo que se implementa de la noche a la mañana. No se implementa de la noche a la mañana salir de sistemas legacy para movernos a sistemas flexibles o sistemas en la nube, que son los que en última instancia me permiten asumir más rápidamente nuevas tecnologías. Entonces esto va a significar inversión, mucha inversión, va a significar también cambios en los procesos, que los cambios en los procesos siempre son duros dentro de las empresas, y también va a significar, bueno, los temas de recurso humano que no son sencillos. Sin embargo, creo que existe toda la voluntad de hacer un ajuste a la mano de obra actual y además a la mano de obra futura. Creo que ahí está la clave. La clave es la parte superior convencida, la capacidad de inversión para hacer los cambios y efectivamente ubicar aquellas soluciones ganadoras que me hagan una diferencia con respecto al mercado en el cual me manejo. Cristian, la misma pregunta, pero en términos de ciberseguridad, porque te la hago al revés. Vos hablaste de la responsabilidad y de cuánto una empresa debe involucrarse en esto. ¿Se necesita una política pública de respaldo o es algo que se genera por demanda privada? No me cae ninguna duda que
público en nuestra educación primaria, en nuestra educación inicial. Así que sin duda yo creo que es entre ambos, tanto sector público y privado. Y estaba pensando justo en mi caso personal, hace 20 años, yo tardé 7 años en recibirme de ingeniero. 7, y no soy un burro, verdaderamente me fue bien, estudié bastante. Pero bueno, se tardaba ese tiempo. Hoy en día los chicos tienen otras posibilidades. Los chicos pueden acceder a certificaciones internacionales en semanas, en meses. Todo el contenido está en internet. Es solamente dedicarle tiempo a estudiar, certificarse. Yo además soy profesor en una universidad junto con Luis Areán y veo a los chicos, los certificamos y desaparecen del mercado. Desaparecen con 1 o 2 certificaciones de 6 meses, 9 meses en ciberseguridad. Apenas uno pone en LinkedIn el número de certificación que uno consiguió, automáticamente desaparece. Y eso es una ventaja para los jóvenes de hoy. Así que sin duda es un esfuerzo entre ambos y esfuerzo también del privado, del alumno, del involucrado, de ir en esa dirección. Esa es un poco mi visión, un poco Perfecto. un poco sesgada tal vez, pero No. totalmente distinta. Y Stephanie, desde tu punto de vista en la parte otra vez de la formación de esas destrezas que nos señalaste, ¿hacia dónde debemos ir, pero en la educación básica? ¿Qué tiene que cambiar en primaria y secundaria? Ya no solo en la educación técnica universitaria para universitaria, sino qué tienen que formar, qué destrezas y capacidades tienen que llevar del sistema educativo. Yo diría que, y complementando un poco lo que decía Cristian, disculpen el concepto en inglés, pero curiosity and lifelong learning, ¿verdad? Que básicamente es mantenerse siempre actualizado, ese es el resumen. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que empezar a desarrollar en todo momento es ese apetito por aprender, y apetito por aprender en todo momento en términos de las personas a nivel individual. Ahora, a nivel de la educación, desde los primeros años educativos, por supuesto que el tema del inglés es un reto, ¿verdad? Pero además a nivel de habilidades y destrezas, yo creo que es ese enfoque en aprender uno mismo, a investigar, a desarrollar la creatividad como tal. Desarrollar esas destrezas va a permitir esa capacidad creativa y esa capacidad analítica que puedan desempeñarse, y suena un poco romper paradigmas, en cualquier puesto de trabajo. ¿Verdad? Y cuando hablo de cualquier puesto de trabajo es que hay habilidades blandas o destrezas que nos permiten desarrollarnos en cualquier puesto de trabajo si tenemos muy bien esas bases. Ok, y para terminar, vos hiciste el Plan Nacional de Transformación Digital, Tecnológica, yo qué sé, no me acuerdo el título exacto, pero estuve en la presentación cuando lo presentaste en el gobierno anterior. ¿Qué ha pasado con ese plan? Porque ese plan incluía una buena parte de todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, no sé, porque a mí me bajaron del caballo a la mitad del río. Entonces, sí, a mí me sacaron a la mitad del gobierno, entonces no sé qué terminó de pasar. Lo que creo fue que no pasó mucho más y se frenó muchas cosas. Sin embargo, yo creo que hay un tema que es importante, y es que la empresa privada en este momento tiene que generar una prioridad dentro del tema de tecnología, porque yo me atrevo a decir que no va a haber, si lo vemos como una ola, no va a haber los que estén en el tope de la ola y los que estén debajo de la ola. No va a haber quienes estén en el centro de la ola, o se está arriba o se está abajo. No existe esa capacidad. Vean, uno parece loco y quizás sí lo sea, porque en este instante nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, etcétera. Sin embargo, en temas de redes neuronales, o sea, de conectar máquinas con cerebros, o sea, del cerebro máquina, las inversiones están en 20 billones de dólares para investigación y desarrollo. Entonces, ciertamente yo creo que el priorizar el manejo de la tecnología como un elemento diferenciador para poder invertir sobre todo en innovación es esencial. O sea, si no hacemos eso, el problema es que las empresas privadas van a empezar a perder competitividad, van a empezar a perder mercado, y obviamente, recalco en la palabra que he usado hoy mucho, la posibilidad de adaptabilidad, o sea, de poder adaptarse a esas nuevas tecnologías, porque lamentablemente si no, la corriente nos va a pasar por encima, y puede que hablemos mucho, pero al final las cosas no van a pasar. Y yo creo que lo que en este momento nosotros necesitamos como país, tanto a nivel de ciudadanos como de empresa, son resultados.
Ok, muchísimas gracias. Voy a dejar el panel aquí. Pablo, te cedo el piso. No sé si querés usar y hablar desde el podio, si hablas desde ahí, si tenés presentación o no, pero tenés los próximos 12, 13 minutos para hacer tu ponencia y hacemos un poquito de interacción si queda tiempo. Muchas gracias. Primero, Dicho sea de paso, lo separamos porque el tema es fundamentalmente diferente, entonces no quería causar una interrupción del flujo de esta discusión. Adelante, Pablo. algunos nos vamos acostumbrando en el debate público en este país a ser el bicho raro, entonces no te preocupes mucho por eso, Roberto, y siempre es un gusto estar bajo tu presidencia en una mesa como esta, a la cual saludo. Gracias a ustedes y muy buenas tardes por darle sentido a nuestra presencia aquí, desde luego a Foro Santander por la invitación. Cuando me plantearon entre una mesa integrada por tecnólogos este tema, pues desde luego tenía dos opciones: la tentación de invadir su terreno, y sabía que iban a incidir en ciberseguridad y los temas que orbitan alrededor de eso, o tratar de abrir las ventanas y oxigenar la discusión sobre seguridad, que en este país viene siendo anodina, yo no diría solo desinformada, y que sin duda adolece de una falta de puntería tremenda que le vengo yo acusando a los últimos gobiernos, hablando incluso a presidentes y a ministros en privado primero, luego publicando las tesituras, que son muy mías y que por tanto pues me excuso porque no las vendo como verdades absolutas, sino simplemente como una tesis sujeta desde luego a comprobación en el terreno. Así que tómenla con toda humildad, simplemente como la posición de un cristiano que viene a compartir con ustedes una visión, espero yo, diferente, pero no con la idea de ser diferente, sino un poco partiendo o abrevando de aquellos lugares donde he pasado, que no son los lugares comunes que se limitan hoy al recuento típicamente periodístico de muertos, que casi parece de manera deportiva una invitación a romper récords en homicidios, o a contar también la incautación de drogas o de armas o de pronto algún alijo dinerario. Me parece que la discusión tiene que ir muy por otro lado. Y en ese tanto, bueno, y no lo olvidaba, me excuso por haber llegado un poco tarde, decimos los litigantes que donde manda juez no manda litigante. Yo estuve toda la mañana en una audiencia preliminar y se extendió, y más bien con la condescendencia del juez, que nos permitió consumir la hora de almuerzo para no sentarme esta tarde, y así lo advertí a los organizadores. Fuera de eso, si tuviésemos que titular de alguna manera esta conferencia, y aquí voy a acelerar el ritmo de mi presentación, yo partiría de dos posibles títulos: oro y drogas, o drogas y oro, y geopolítica y crimen organizado. Me separo del dictamen típicamente nacional del problema securitario, y empiezo por decirles que el oro es posiblemente el combustible hoy de la violencia, no solo en la región, sino en el mundo. Y por otro lado, la geopolítica puede venir siendo como ese polvo rojo que los bomberos llaman retardador de fuego, que ven ustedes en los helicópteros, sobre todo en los incendios forestales que se lanzan desde helicópteros o de aviones de riego, que lo que hacen es retardar el fuego, y la geopolítica lo que puede hacer es retardar el fuego. Desde luego los bomberos a esta altura es el ejército, o desde luego las fuerzas de seguridad. Y digo el ejército cuando ya no alcanzan las fuerzas civiles. En este país, y lo digo con algún conocimiento politológico, hay un error de bulto y hablamos de sociedad civil. En realidad en Costa Rica todo es sociedad civil. La diferencia politológica siempre es: sociedad civil es todo aquello que no es estamento militar. Por lo tanto, en Costa Rica, al tener nosotros una prohibición de ejército como figura permanente al menos, todo es fuerza civil, incluyendo las fuerzas que se mal llaman del orden. En este tanto, entonces, digamos que la geopolítica puede venir siendo un freno de lo que está pasando, y sin embargo el enfoque es típicamente nacional. Pasamos, y esto ocurrió también en los últimos dos gobiernos, no tanto así en el gobierno de Laura Chinchilla, que es una entendida en materia de seguridad, como sabemos, pero en los últimos dos gobiernos y en este estamos dando sin duda palos de ciego. Esto lo advertí amistosamente en su momento, en los primeros 2 años del gobierno de Luis Guillermo Solís, desde adentro: no te sientas tan solo en
en eso, algunos tuvimos que bajarnos del caballo precisamente por estar insistiendo y advirtiendo que veníamos hacia esta debacle y hasta esa posición que le toca asumir a un gobierno que dijo que se comía la bronca y que tenía las soluciones, y que sin embargo pasamos de un primer ministro de seguridad que dijo todo el primer año vamos a enfrentar el narcomenudeo, error de bulto, a un cambio total en este segundo ministro que dice no, vamos a atacar a los cabecillas en un mismo gobierno en menos de un año, lo cual me hace a mí pensar que estamos ante un presidente, yo diría economiególatra, ¿verdad? Con un enfoque meramente economicista, pero además muy preocupado sobre todo de su intención de apoyo del popularómetro, y eso siempre es un grave error. Entonces déjenme hablarles de seguridad, pero desde otro sitial. Hablemos de Cruzitas. Cruzitas es primero un problema securitario y geopolítico. Después, si ustedes quieren, es ambiental, económico, migratorio. Y sin embargo, aquí tenemos totalmente al revés la balanza de importancia. Y aquí no estoy diciendo que desplacemos lo ambiental o lo económico, lo migratorio, como problemas fundamentales que el Estado debe tratar. Pero el problema de origen y que enmarca todo lo que ahí acaece es fundamentalmente securitario. Voy a volver sobre eso más adelante. La migración, como segundo problema, tiene un detonante securitario y geopolítico, antes que humanitario y económico. Suena más bonito, desde luego, atacarlo desde el discurso político tradicional como un problema de derechos humanos, como un problema económico, como un problema social, pero es esencialmente un problema securitario. El lavado de activos es fundamentalmente un problema securitario antes que un problema económico. Es un problema económico, por supuesto, que representa competencia desleal, es un dumping. Yo recurro, como persona que vive del lado de la ley y del orden, recurro a un banco a buscar un crédito para iniciar un negocio. Otros recurren al gota a gota o al amigo que le financia de manera ilegal su actividad y desordena entonces el sistema económico. Pero antes de eso es un problema securitario por la estela de violencia que conlleva. Y aquí lo más obvio, el narcotráfico y el sicariato, y ustedes pueden decir que yo tengo complejo de cura, pero podrían repetir conmigo esta letanía, es un problema primero securitario. El narcotráfico y el sicariato solo después es un problema social, un problema de salud pública, si ustedes quieren también un problema económico. Y si no lo vemos así, y no lo estamos viendo así desde el punto de vista de política pública, entonces desde luego las soluciones están dirigidas hacia otro lado. Lo que está fallando es la caja de cambios y aquí estamos fijándonos en el radiador. En esencia, yo les cuento por qué parto de ahí. Déjenme contar una anécdota. A mí me tocó acompañar muy de cerca el proceso de negociación de los acuerdos de paz en Colombia, durante el proceso y después en la votación de los acuerdos de paz en Colombia. Fui el subjefe de esa delegación con el expresidente Álvaro Colón de Guatemala, que después pues, pasó a desgracia, primero en cárcel, después que de Dios goce. Lo cierto es que nos reunimos con los agentes, como suele pasar en estas misiones internacionales, que tenían más participación, más protagonismo en los acuerdos de paz. Y el presidente Álvaro Colom, un bohemio, vivo por su 7ª esposa en aquel momento, y creo que después estaba conquistando una última desde la cárcel, se lanzó con esa investidura que le permite ser expresidente y le preguntó al expresidente Uribe, que era la contrabalanza de la guerrilla en la negociación y que estaba por supuesto por el no a los acuerdos de paz, le preguntó a Uribe si estaba dispuesto a reunirse con Timoshenko, el líder de las guerrillas, el jefe de la negociación en La Habana, y Uribe dijo que sí, que no tenía ningún problema. Cuando nos reunimos después con Timoshenko y se hace la misma pregunta, él dice que sí, pero pone una condición, que la reunión no puede ser ni en Colombia, por razones de seguridad, ni en La Habana, para no calentar la mesa de negociación en caso de que se votara más por el no y tuvieran que volver a La Habana. Y el presidente Álvaro Colom al vuelo le dice, ¿por qué no Costa Rica? Aquí el embajador Barahona pues puede auspiciarnos y procurar abrir ese espacio. Si la reunión es exitosa se anuncia, si no nadie se enteró, se entra por el aeropuerto de Liberia. Bueno, a mí me suena aquello, pero no me suena la reacción inmediata de Timoshenko, que dice Costa Rica jamás. Y ahí sí yo ya reacciono y pregunto por qué. Sin asumir un irrespeto, yo de verdad quería entender las razones y me dice
estamos hablando de 2016, Costa Rica para nosotros es un santuario, es un lugar de vacación, es donde viven nuestras familias, es donde tenemos nuestros planes de retiro. En algún momento se dieron cuenta de que Costa Rica podía ser no solo un lugar de vacación y un centro de recreo, sino también un lugar de trabajo y muy productivo. No solo se cruza de un océano a otro en menos de un día, sino que además tenemos puertos en los dos con muy poco control, fronteras totalmente abiertas y, muy importante, no tenemos ejército ni una verdadera policía de inteligencia. Llegamos ahí, llegamos al momento en donde se dieron cuenta que Costa Rica era un buen centro logístico de operaciones. Y yo no sé si en Costa Rica ya habremos perdido la inocencia, creo que no, que pensamos que el problema sigue siendo ciertos estratos sociales que se están matando entre ellos, y lo cierto es que no quiero tampoco llegar a pensar que Costa Rica necesita de un magnicidio, de un Galán, de un Colosio, de un Lara Bonilla, de un Falcone o de un Santos para despertar y para darse cuenta que este problema nos está rebasando. Pese a tanto y tanto, el presidente me parece no tiene mucha idea y lo que es peor, insisto, está sobre todo jugando para la gradería, está asomado sobre todo a qué piensa la gente, qué le parece popular. Entonces, bueno, ahí vienen las tesis digamos, punitivistas meramente populistas, que es a aumentar sobre todo las penas y sin mayor seguridad. Y para ir cerrando, porque yo noto yo soy bueno leyendo semiótica y noto a Roberto un poco intranquilo, aquí yo quiero decir lo siguiente: las decisiones de política pública más importantes, más transformadoras, suelen ser contramayoritarias, incluso impopulares. Ustedes no ven normalmente a un cirujano cuando ya el paciente está grave, como está Costa Rica en estas materias, asomando a la ventana a ver cómo quieren que opere el paciente. Y en ese sentido me parece a mí que el canciller está concentrado en ambiente, en derechos humanos, que desde luego son dos nichos donde hay muchísimos cargos que ocupar, muchísimos puestos que nombrar, muchas candidaturas, pero no me parece a mí que sean los temas centrales de nuestra política pública geopolítica. El ministro de Seguridad, hay que darle tiempo al nuevo ministro, pero bueno, es un burócrata digamos, de vieja data con muy poca relación con el presidente y sin alas propias en lo internacional. Termino diciendo y previne que hablaríamos del oro y no, nada más lo dejo mencionado. Si ustedes quieren a nivel de preguntas, en el momento de preguntas puedo ahondar en ello, pero no estamos aquí atacando los precursores del oro, es decir, cianuro y otras sustancias químicas que son fundamentales, apenas se controlan policialmente, pero no hay política pública internacional en esas materias, y tampoco de los precursores de drogas sintéticas. Solo para que ustedes tengan una idea, en los últimos 4 años ha aumentado el consumo de drogas en el mundo un 25% y solo en drogas sintéticas un 46%. Eso en cualquier mercado, construcción, telecomunicaciones, turismo, es desde luego un mercado atacable y sumamente esperanzador para cualquier mercado, sea ilegal o no. Y con esto termino diciendo que el oro es hoy el principal activo, es el activo preferencial para el lavado. No solo Venezuela, Colombia, Perú se están volcando sobre ellos, sino que ahora sí entienden qué es lo que está pasando en crucitas. Si ustedes viajan a las grandes ciudades de los países desarrollados, encontrarán hoy que hay casas de cambio, pero ya no por dólares, sino por oro. Y algunos, que somos ciudadanos orgullosamente a pie, pues entendemos que están pensando más o menos en que uno se quite el reloj, la cadenita, ¿verdad? Y entregue. Y ahí no hay preguntas, no es para eso. Es porque hoy la forma más relevante de ingresar al sistema financiero internacional para los grandes conglomerados de crimen organizado que operan no solo en narcotráfico, sino migración y muchas otras actividades delincuenciales a la par, es comprar oro en grandes cantidades e ingresarlo a los mercados financieros internacionales, y a eso no le estamos entrando con políticas que son placebos, digamos, muy mundanos, como la política de Know Your Client, etcétera. ¿Y esto por qué es importante? Porque si no acompañamos esos procesos de incidencia geopolítica, como los acuerdos de paz en Colombia, en Colombia, para darle estadística, aumentó desde los acuerdos de paz en 5 veces el área de siembra y en 12 veces la producción de cocaína desde la firma de los acuerdos de paz. Y es muy interesante, eso lo detectamos en los planes. Con esto termino, Roberto, gracias por la paciencia. Se dejaron un corredor las guerrillas que va, muy interesante, no del Atlántico al Pacífico por terreno colombiano, sino del Pacífico a Venezuela. Venezuela hoy, vía aérea,
exporta 3 veces más cocaína que lo que exporta Colombia. Y esto es porque es una ruta de paso en donde obviamente pues estamos ante una narcodictadura, nada muy diferente, y por eso digo que Costa Rica tiene que ocuparse geopolíticamente del problema, nada muy diferente del ojo tapado que tenemos nosotros frente a la dictadura dinástica en Nicaragua, que diríamos no es con nosotros. Ustedes saben que en la Cancillería colombiana hay toda una unidad, está multilaterales, bilaterales, hay toda unidad que es Venezuela. Por el boquete que abre a nivel geopolítico, fronterizo, migratorio, securitario, el problema venezolano. Nosotros con Venezuela, con Nicaragua, no estamos teniendo el mismo cuidado, y déjenme decirles que ya está consignado este pichón de dictador que tenemos en el norte, que está haciendo exactamente lo mismo que hizo Fidel Castro en su momento con el Marielito, que es sacar de las cárceles de máxima seguridad criminales, digamos, pesados, para mandarlos para Costa Rica. Y no es casualidad que buena parte de los femicidios en Tortuguero, ¿verdad?, en Cóbano, en Quepos, si me olvida algún otro, en Escazú, de una venezolana, todos fueron a manos de homicidas que tenían antecedentes en Nicaragua, que habían estado purgando cárcel y que de manera inexplicable recibieron un indulto con la condición de que salieran del país. De esos temas no nos estamos ocupando, y creo que son los temas en los que deberíamos centrarnos en adelante para discutir, y desde luego pues más adelante podemos hablar también del control de armas del norte hacia el sur y de lo que están implicando también como arma geopolítica las drogas sintéticas o de garaje hoy en día. Gracias, Roberto, de nuevo por gracias a vos, Pablo. Más bien disculpas por el desordencito que armé acá. Muchas gracias a todos, la verdad es que ha sido un panel inmensamente rico. Como ven, le dimos una salida un poquito extraña y disonante, pero sin embargo inmensamente valiosa. No voy a entrar en detalles, estoy seguro que mucha gente aquí sabe, pero Costa Rica, aparte de todo lo que has mencionado, estamos entrando en esa parte del crimen urbano realmente peligrosa para la ciudadanía. Veíamos reportajes recientes del cobro de peajes, hemos oído de secuestros, en fin, de cosas que francamente están normalmente fuera de nuestro ámbito de normalidad, y creo que es muy importante entonces darle un abordaje completo, integral y correcto al tema. Muchas gracias a todos y nos vemos con el siguiente panel. Gracias.